Hola, mi nombre es Nubia Esteban Duarte. Soy docente del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta sesión, que será la última de variables aleatorias discretas, vamos a trabajar con dos distribuciones. Específicamente, vamos a definir las distribuciones, una de ellas llamada la distribución de Poisson y, en segundo lugar, la distribución hipergeométrica. Recordemos que ya hemos trabajado con la distribución de Bernoulli, hemos trabajado con la distribución binomial y hemos definido varios conceptos como es la esperanza, la varianza y algunas ideas de la función generadora de momentos. La distribución de Poisson, yo la he marcado aquí en rojo, es una de las más importantes distribuciones dentro de las variables aleatorias discretas. Tiene muchas aplicaciones y estas aplicaciones hacen referencia a la modelización de situaciones en las que interesa determinar el número de hechos que se pueden producir en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, ¿cuántas personas llegan en una hora a un banco? Sí, en un intervalo de tiempo, o sea, hechos discretos. Llega una persona, llegan dos personas, 10, 20, ¿sí? Variables discretas. De espacio o de área. Entonces, yo puedo tener una área de un cultivo y yo quiero saber cuántas bacterias se propagan en ese espacio. Entonces, siempre contando 1, 2 en esos espacios. Podemos decir que esta distribución de Poisson es una generalización de la distribución binomial cuando el número de experimentos n es grande. Noten que yo he colocado grande entre comillas. ¿Qué es grande en estadística? En general, cuando yo tengo una muestra representativa que es mayor de 35 y una probabilidad de éxito P, y esa probabilidad de éxito P también escribí entre comillas pequeña. Se puede considerar pequeño 0, menor que 0.05. Pero eso está entre comillas porque muchas veces depende de la investigación que nosotros estamos realizando. Vamos a mirar algunos ejemplos. Noten que con esta distribución yo estoy contando, estoy en variables discretas, 1, 2. Número de aviones que aterrizan en un aeropuerto por una unidad de tiempo, que puede ser día, puede ser hora o puede ser minuto. El segundo ejemplo, número de bacterias por centímetro cuadrado de cultivo. Yo estoy contando una bacteria, 2, yo no estoy contando media, 1,5, no, estamos en variables discretas. Número de llamadas telefónicas a un conmutador por minuto. Mi unidad de tiempo aquí es 1 minuto y estoy contando cuántas llamadas pueden entrar. Puede ser que no entre ninguna llamada. Puede ser que entre 1, 2, 20, 50. ¿Está bien? Número de artículos defectuosos por lote de producción. Puede ser que yo tenga una máquina que está produciendo algunas piezas. Entonces yo quiero saber cuántas piezas salen defectuosas. Entonces yo cuento una pieza defectuosa, 2, 3 y así sucesivamente. Por último, número de clientes que llegan a una caja en el supermercado local durante un intervalo de tiempo. Todos estos son ejemplos que se modelan con la distribución de Poisson, que es de conteo. Más específicamente, miremos la definición matemática. Voy a subrayar esta definición y vamos a prestar mucha atención aquí en el parámetro de esa distribución. Recordemos que en la distribución binomial el parámetro era n y p y vamos a ver que esta distribución tiene toda la relación con la distribución binomial.
Entonces aquí yo tengo una variable aleatoria X que sigue la distribución de probabilidad de Poisson de parámetro lambda mayor que cero. Si su función de densidad de probabilidad está dada por la probabilidad de que X sea igual a X, es E a la menos lambda, lambda a la X sobre X factorial. ¿De dónde a dónde varía la X? 0, 1, 2 hasta el infinito. ¿Quién es lambda? Lambda es el número esperado de éxitos por unidad de tiempo. Entonces recordemos que en una binomial el valor esperado de X era igual a N por P. Entonces aquí ese lambda se obtiene el N por P y el lambda me representa un promedio por unidad de tiempo, como vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, no debemos olvidar que ese lambda realmente lo que me está representando es un promedio. ¿Está bien? Promedio de personas que llegan al banco, promedio de bacterias por centímetro cuadrado de cultivo. Entonces, siempre vamos a pensar en un promedio. Aquí, nuevamente, yo tengo la distribución de Poisson. Vamos a mirar, por ejemplo, algunas probabilidades que me pueden pedir calcular. Vamos a colocar unos 2 ejemplos. Aquí, si me dicen cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0, entonces esto es E a la menos lambda, lambda a la X, o sea, lambda a la 0, sobre 0 factorial. Y ya se desarrolla, ¿cuánto vale lambda? ¿Sí? La probabilidad de que X sea igual a 8. Entonces esto es E a la menos lambda, lambda a la 8, ¿sobre quién? Sobre 8 factorial. Se realizan los cálculos de acuerdo al valor de lambda. Sencillo, ¿verdad? Ahora, miremos algunas propiedades y quiero resaltar 2 de ellas. El valor esperado es lambda. Es que el valor esperado es un promedio. ¿Y cómo está definido el lambda desde la distribución? Como un promedio, entonces el valor esperado es lambda. Pero en esta distribución la varianza también es lambda. Eso lo pueden demostrar por las definiciones de esperanza y varianza. Y también tenemos la función generadora de momentos. Entonces, para recordar, en la distribución de Poisson siempre el valor esperado es el mismo parámetro que es lambda y la varianza está dada también por lambda. Vamos a mirar un ejemplo bien ilustrativo. Voy a enunciar aquí en la presentación y luego podemos desarrollar esos cálculos en el tablero. Si 2% de los libros encuadernados en cierto taller tienen encuadernación defectuosa, obtener la probabilidad de que 5 de los 400 libros tengan encuadernación defectuosa. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior, este fue el problema que trabajamos en la simulación. Voy a escribir aquí para recordar. ¿Listo? Ahora, me están diciendo que 2% de los libros tienen encuadernación defectuosa. Entonces quiere decir que yo defino una variable aleatoria X. Y esa variable aleatoria ya definimos cuenta el número de libros con encuadernación defectuosa. Encuadernación defectuosa. Entonces, yo digo que X tiene una distribución binomial de parámetro n igual a 400
y P igual a 0.02. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo el primer libro, sale defectuoso o no, ¿cierto? O no defectuoso. Y tengo el libro número 400. ¿Sale defectuoso o no sale defectuoso? Entonces es una binomial. Pero como estamos trabajando en la distribución de Poisson, entonces nosotros definimos el lambda igual a n por p. Entonces el lambda es igual, n es grande y p pequeño. 400 es grande, ¿cierto? Vamos a colocar aquí grande. Y p es pequeño, 0.02, que es el 2%. ¿Está bien? Y eso me daría 8. Me preguntan, obtener la probabilidad de que X sea igual a 5 libros defectuosos. ¿Por qué X igual a 5? Porque X me cuenta el número de libros defectuosos. Y vamos a ver cuánto nos da esta probabilidad. Tenemos ese ejemplo que si recordamos, hicimos la simulación en R. Ahora vamos a mirar la solución de ese problema aquí en el tablero. Tenemos que X es una distribución binomial de parámetros n igual a 400 y p igual a 0.02. Vamos a trabajar con la distribución binomial. La probabilidad de que X sea igual a 5 es, de los n tomo X, o sea, de los 400 tomamos 5. P al número de éxitos, pero P es 0.02 a la 5. 1 menos P a la n menos X, o sea, 395. Quiero resaltar el valor que me dio aquí. Esto me dio 0.09113 Ahora vamos a obtener este lambda como n por p. Lambda es igual a n por p, 400 por 0.02 y eso me daría igual a 8. Listo. Entonces vamos a utilizar la distribución que definimos, la distribución de Poisson. Entonces la probabilidad de que X sea igual a X es E a la menos lambda, lambda a la X sobre X factorial. X igual a 5 y lambda igual a 8. Entonces E a la menos lambda, o sea, menos 8, lambda elevado a la X, o sea, X igual a 5. Sobre 5 factorial. Realizando esos cálculos en R, obtuvimos este resultado. Y este resultado, entonces, me dio 0.09160,366. ¿Qué observamos con estos resultados? Observamos que prácticamente son equivalentes. Mire que solamente 0.09160, 1, 2, 3, en el cuarto dígito decimal, 0.09113. En el cuarto dígito obtenemos una diferencia. O sea que esos resultados son equivalentes. Muy bien, pueden hacer otros experimentos cuando n es grande y p es pequeño. Notamos que para este problema es equivalente utilizar la distribución binomial o utilizar la distribución de Poisson. En este caso encontramos el n y el p y es equivalente. Podemos utilizar la distribución que más nos convenga.
Simplemente cuando tenemos el n grande y el p pequeño, eso tiende a esa distribución. Miremos rápidamente este ejemplo. Una clase de lámina de metal tiene en promedio 5 defectos por cada 10 pies cuadrados. Se supone una distribución de Poisson. Me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que una lámina de metal de 15 pies cuadrados tenga al menos 2 defectos? Vamos a dejar planteado este problema. Entonces me dice, yo tengo aquí una lámina de metal, ¿listo? Y me dice que tiene en promedio 5 defectos por cada 10 pies cuadrados. Aquí tengo 10 pies, aquí tengo 10 pies, perfecto. Y entonces, ¿cuántos defectos tengo en promedio? O sea que lambda es igual a 5. Muy bien. Si suponemos una distribución de Poisson, bueno, ahora vamos a tener una lámina de metal de 15 pies cuadrados. O sea que yo tengo aquí 15 pies y aquí tengo 15 pies, porque son 15 pies cuadrados. Entonces, ahora yo quiero saber si el lambda aquí vale 5, ¿cuánto vale el lambda aquí? Entonces, si ustedes observan, en 10 pies cuadrados, el lambda vale 5. Entonces, en 5 valdría 2.5. Entonces, aquí el lambda, o sea, el promedio de defectos, tiene que ser igual a 7.5. Y ya, una vez que nosotros tenemos el valor de lambda, pregunten la probabilidad que sea. ¿Cuál es la probabilidad de que la lámina de metal de 15 pies cuadrados tendrá al menos? Ese al menos es mínimo. Mínimo. Tendrá al menos. O sea, puede tener 2, 3, 4, 5 defectos. Entonces lo que necesitamos calcular es la probabilidad de que X, pero ¿quién es X? Cuenta el número de defectos, en esta lámina. Entonces la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2 es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 2. O sea que esto es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 0, es la probabilidad de que X sea igual a 0, más la probabilidad de que X sea igual a 1. Desarrollamos estas probabilidades, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, solamente ilustrando, la probabilidad de que X sea igual a 0 es E a la menos lambda, que es 7.5 elevado a la 0 sobre 0 factorial. La probabilidad de que X sea igual a 1 es E a la menos 7.5 a la 1 sobre 1 factorial. Y ya, haciendo esos cálculos, obtenemos la solución. Sencillo, ¿verdad? Pero hay que tener esos conceptos matemáticos bien claros. Vamos ahora a mirar la última distribución de esta unidad de vectores aleatorios discretos, y es la distribución hipergeométrica. Y ustedes van a percibir que esta distribución ustedes ya la trabajaron en la unidad de probabilidad. ¿Recuerdan la técnica de conteo de combinatoria? Bueno, aquí la vamos a utilizar. Y van a comprobar que realmente es muy sencilla y muy útil esta distribución. Yo voy a subrayar los conceptos fundamentales en esta presentación. Entonces aquí es simplemente bautizar hipergeométrica, pero ustedes ya la trabajaron. En la técnica combinatoria
fue visto que si se tiene una urna, ¿recuerdan el problemita de urnas? Aquí yo tengo R, aquí tengo N menos R. ¿Y qué hago? Tomo una muestra de N elementos. Entonces, yo quiero K bolitas rojas. ¿De dónde las voy a sacar? Pues de donde están las rojas, lógicamente. ¿Cuántas bolas hay en total? N. ¿Listo? Y N menos R son blancas. Entonces dice, la probabilidad de que exactamente K de las bolas extraídas sean rojas o sea, son rojas, esa probabilidad es. La probabilidad de que K sea rojas es, de las R rojas, pues voy a tomar K. De las N menos R que son blancas, pues tomo las que me quedan. Y aquí, casos posibles, que es N sobre N. Ustedes recordarán aquí los casos favorables sobre los casos posibles. Bien, estoy segura que recordamos esa parte de combinatoria y ese problema de urnas que ya hemos trabajado. Miremos la definición matemática. Recordemos que la definición matemática es usar todos esos conceptos para tener una distribución, una fórmula que me permite calcular esas probabilidades. Subrayemos de nuevo aquí los conceptos fundamentales. Distribución hipergeométrica. Entonces, la probabilidad de que X sea X es f de X. Entonces, siempre vamos a utilizar el problema de urnas. R, N menos R, tomo la muestra de tamaño N y en total aquí tengo N bolitas. ¿Qué sucede? N, lógicamente, un entero positivo. R, un entero no negativo. ¿Qué puede suceder? Menor o igual que N. Y N, voy a colocar aquí con rojo, el N lo que me está representando es la muestra. Es un entero positivo y lógicamente que la muestra tiene que ser menor que N. Tenemos entonces la definición matemática. Y esa es la distribución hipergeométrica, problema de la urna. La esperanza, la demostración tiene que echarle mucho cálculo, pero se puede hacer con la definición. Y esa esperanza va a ser N por R dividido entre N. N es la muestra, R es de donde yo voy a sacar los éxitos, de donde voy a sacar las bolitas rojas, y N grande es el tamaño de la población. Tenemos la fórmula también de la varianza. Esa fórmula hay que echarle mucho lápiz, pero sale. Y podemos utilizar esas fórmulas en el cálculo de la esperanza y la varianza. Miremos un ejemplo bien ilustrativo de esta distribución hipergeométrica. Dice, en un bosque hay 20 osos de anteojos, N grande igual a 20, de los cuales 5 son capturados, ¿listo? Marcados y dejados nuevamente en libertad. Unas semanas más tarde, 4 de los 20 osos son capturados, ¿listo? Hagamos la urnita aquí rápidamente. Yo tengo N igual a 20, ¿listo? Tengo 5 osos que los marqué. Aquí tengo los osos marcados, 5. Y los osos sin marcar, pues lógicamente que son 15. Y tomamos una muestra de ¿cuántos elementos? Una muestra de N igual a ¿cuántos? 4 de los 20 osos son capturados, 4. Listo, tenemos nuestro problema de urnas. X me cuenta el número de osos marcados en la muestra. Y me dicen que cuál es la probabilidad de que haya menos, o sea, a lo sumo, o sea, máximo 2. Entonces, máximo 2 es lo mismo que tener que haya 0
que haya 1 o que haya 2. Y mire qué interesante, la probabilidad de que no haya ningún oso marcado en la muestra, de 5 tomo 0, o sea, de los marcados, pues no tomo ninguno. Listo, de los 15 tomo 4, que es la muestra, y de los 20 tomo 4, que son los casos posibles. Que haya 1, muy bien, 5 tomados de a 1, pero la muestra tiene que haber 4. Entonces de los 15 tomo 3 sobre los casos posibles, que es 20 tomados de a 4. Vamos entonces, que haya 2. Pues de los 5 que están marcados, yo tomo 2, 15 tomados de a 2, 20 tomados de a 4. Haciendo todos esos cálculos, nos damos cuenta que me da 0.956, una probabilidad muy alta, que haya 4 osos marcados en la muestra. Dice, la probabilidad de que a lo más 2 osos de los capturados estén marcados es de 0.96. Este es un ejemplo muy ilustrativo, pero cualquier problema que se trate de urnas lo relacionamos con una distribución hipergeométrica y lo podemos trabajar con esta técnica de combinatoria. Voy a dejar este ejemplo para que ustedes lo trabajen. En una urna contiene 5 fichas verdes y 4 rojas. En una muestra aleatoria sin reemplazo de 3 fichas, ¿cuál es la probabilidad de que todas sean rojas o haya al menos 2 rojas? Utilicen este concepto y resuelvan ese problema. Hay otro problema, trabájenlo también con esta teoría. Y finalmente, en esta sesión trabajamos con la distribución de Poisson y la distribución hipergeométrica, pero en total, para la unidad de variables aleatorias discretas tuvimos 6 sesiones donde se dio toda la fundamentación muy amplia de todas las distribuciones. Sin embargo, hay algunas distribuciones que no se trabajaron, pero aquí está la teoría bien fundamentada. Vamos a seguir trabajando en este tema. Muchas gracias.